Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Señoras y señores, iniciamos Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Señal Radio Colombia con enlace a todas las emisoras comunitarias del país. Bienvenidos, un saludo a todos los colombianos que nos están escuchando a esta hora. Les habla José Ignacio Morales, funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales. Hoy nos acompaña en cabina de radio la funcionaria de la Oficina de Prensa, Indira Marcela Jaimes Cristancho. Bienvenida, Indira. José Ignacio, como cada sábado es un gusto estar aquí en Orden y Rectitud, el espacio preventivo de la Procuraduría General de la Nación. Como siempre, presentamos nuestras acostumbradas secciones, que traen para ustedes los temas más relevantes para las entidades territoriales. Hoy en el invitado del día nos acompaña nuevamente el doctor Jorge Yarse, director del equipo consultor del Proyecto de Cultura de la Legalidad y de la Integridad de la Universidad Católica y del Instituto Latinoamericano de Liderazgo, con quien profundizaremos sobre los ejes de esta importante estrategia que promueve la ética de la función pública. Como siempre, Indira, tendremos las responsabilidades semanales, sección en la que le recomendamos a los mandatarios y servidores públicos territoriales algunas de las tareas que deben cumplir. Escucharemos la actualidad del Ministerio Público en el informativo Procuraduría. En nuestra esperada sección de cada semana, la sección Que no le pase a usted, expondremos un caso que ayuda a los servidores públicos para prevenir las sanciones disciplinarias. Como siempre, invitamos a nuestros oyentes a que se contacten con nosotros en Twitter, la cuenta oficial de la Procuraduría, @pgn_col. También estamos en Facebook con www.facebook.com/Procuraduría General o escríbanos al correo prensa@procuraduría.gov.co. Muy bien, Indira, sin más, este es el inicio de Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya volvemos. Contáctenos en www.procuraduría.gov.co. Invitado del día. Como ya lo habíamos anunciado, hoy nos acompaña en la segunda fase de la entrevista el doctor Jorge Yarse, director del Proyecto de la Cultura de la Legalidad y la Integridad. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, estoy muy contento de estar de nuevo con ustedes. Bueno, en esta segunda fase de la entrevista con usted vamos a profundizar sobre los ejes del proyecto. Pues los ejes del proyecto, como habíamos mencionado brevemente, son fundamentalmente la formación de formadores, es decir, de unos funcionarios que van a ser multiplicadores de la cultura de la legalidad y la integridad para Colombia, CLIC. Van a ser de multiplicadores con el resto de los funcionarios públicos, es decir, ellos se van a esforzar porque los otros hagan el CLIC con esa cultura. Doctor, ¿cómo se seleccionan los funcionarios que van a ser formados como líderes? Pues lo primero es decir que están convocados mediante una invitación libre, es decir, que no están fruto de que se les indique que tienen que participar en el proyecto. Se hizo ya una convocatoria libre y tuvo una acogida sorprendentemente positiva y amplia, es decir, que de los casi 2 centenares de funcionarios que se presentaron de todo el país, se hizo una selección mediante entrevistas, pruebas técnicamente estudiadas, y se escogió un grupo de 120 funcionarios para que fueran el primer grupo de formadores o multiplicadores de la cultura de la legalidad y la integridad. Es decir, primero que fue una cosa libre, segundo que la selección que se hizo fue muy estricta, y yo diría tercero, los 120 escogidos son personas de altas calidades humanas y profesionales y lo han demostrado, porque ya se ha realizado la primera etapa de esa formación, que eran unos seminarios intensos de 5 días concentrados en el análisis, en el estudio, con la metodología que ya explicamos, práctica y vivencial, de la cultura de la legalidad y la integridad, los contenidos básicos de esa cultura. Y nos hemos llevado esa maravillosa sorpresa de encontrar que era gente muy preparada humanamente, muy motivada, y ya eran líderes, pero han potenciado su liderazgo al ver la misión que tienen por delante de servir a sus compañeros, primero que todo, comunicándoles el contenido fundamental
de esa cultura. Esto es algo muy importante, doctor. ¿Qué características tiene un funcionario público que quiera ser líder en este proyecto? Pues se han escogido unos cuantos valores con base en el estudio que se hizo, en base en las necesidades reales y en el equipo, en lo que detectó el equipo de trabajo. Se han escogido 4 valores principales para trabajar dentro de la cultura de la legalidad y la integridad, ¿no? O sea que los 2 valores principales, los 2 motores son la legalidad y la integridad, pero hay 4 valores que impulsan y refuerzan la acción de esos 2 valores. Esos valores son el respeto, que de una parte es reconocimiento a la dignidad humana, de otra parte es comprensión y saber escuchar a la gente, y en tercer lugar es tolerancia, ¿no? Que es también una de las cosas que a veces en el servicio público los estudios detectaron, que faltaba tolerancia con el público, tolerancia con la ciudadanía, y en cambio había tolerancia en el mal sentido hacia conductas irregulares, ¿no? Entonces el respeto del funcionario público y en el funcionario público y hacia el ciudadano y hacia la entidad y hacia el bien común del país es un valor fundamental, y entonces se trabaja en ese respeto con ayuda de unos valores asociados que, como decía, son el reconocimiento de la dignidad, la comprensión y la tolerancia. El segundo valor principal que se trabaja y que van a comunicar esos formadores, y lo están comunicando a través de los seminarios que ya se han realizado con funcionarios, es la confianza, porque también tiene que ver con un punto que se detectó en el estudio. Hay que restaurar y fortalecer la confianza y credibilidad en lo público. Entonces, la confianza significa, de un lado, que la gente crea en lo público, que crea en el funcionario, que los ciudadanos crean en sus instituciones, crean en el Estado. Y para eso se manifiesta en conductas de lealtad. El funcionario público tiene que ser leal con su propia entidad. No puede ser una persona que critique a su propia entidad, porque eso es deslealtad, como criticar a un amigo es deslealtad. Entonces se trabaja la lealtad mucho, se trabaja la transparencia, porque lo que más genera en el servicio público confianza es ver funcionarios transparentes y entidades transparentes. Entonces yo diría que es como el corazón de ese valor principal, que la confianza, es trabajar la transparencia. Y desde luego trabajar mucho y fortalecer la credibilidad, ¿no? Que tiene diferentes actitudes, diferentes manifestaciones, diferentes comportamientos, para hacer que las personas crean en uno como funcionario público, como servidor público, en uno como ciudadano, que no deja de ser ciudadano y funcionario público, que crean en la entidad misma, que crean en el Estado. El tercer y gran valor que se trabaja con los formadores y también con los servidores públicos en los seminarios es la trascendencia. Le digo que esto puede sonar un poquito como raro y distinto, porque no es común en las corporaciones, por mi propia experiencia lo digo como autor de libros de valores, que se trabaje mucho el valor trascendencia. Entonces debo explicar que aquí se entiende en la cultura de la legalidad y la integridad por trascendencia, es cómo mis acciones como funcionario llegan hasta los otros, trascienden, llegan más allá, salen de mí mismo y tienen una repercusión que va más allá de la persona, que va más allá de su familia, que llega a la organización y que llega a la sociedad. ¿Cómo lo que yo hago como servidor público afecta a los demás? Exacto, esto lo ha dicho de una manera breve y clara y completa. ¿Cómo afecta a los demás? Y por lo tanto, uno de los puntos que se trabaja en esa trascendencia es el servicio, porque yo sirviendo llego a los demás, sirviendo bien, sirviendo con calidad, sirviendo con excelencia, sirviendo oportunamente, sirviendo mejor de lo que el otro espera ser servido, etcétera. Entonces, para fortalecer, para hacer realidad la trascendencia, esa capacidad de llegar a los otros y llegar al bien común, se trabaja mucho el tema del servicio. Se trabaja igualmente el tema del liderazgo, explícitamente, para hacer que las personas, todas, cualquiera que sea el sitio en que estén, influyan positivamente en los demás para ayudarles a cambiar de conducta. Y se trabaja también el tema del bien común, o sea, de cómo debemos adherirnos al bien común y cómo el bien común es la motivación principal para que tengamos adhesión a la ley y para que seamos íntegros en la conducta. Y finalmente, hay un valor maravilloso que se trabaja en la cultura de la legalidad y la integridad para poder hacer clic, que es la solidaridad. Necesitamos funcionarios públicos, servidores públicos, instituciones públicas, Estado más solidarios. Es decir, que sientan las necesidades de los ciudadanos, que sientan las necesidades de sus colegas, que sientan las necesidades de sus miembros de su familia, de su organización, de sus compañeros de trabajo, de toda la ciudadanía, y ayuden a resolver esas necesidades, ¿no? Y eso solo se puede si entendemos la solidaridad como entrega. Si uno está en una función pública, en un servicio público, es para entregarse, no simplemente para cumplir estrictamente el horario y no más, no para tener ahí como su nido personal
y que nadie lo toque. No, es un puesto de trabajo abierto a los demás, y entonces le entrega esa capacidad de donar, de dar lo mejor de sí mismo. En segundo lugar, la responsabilidad, no porque sea segunda, sino porque debemos responder a las expectativas que la ciudadanía tiene del funcionario público, del servidor público. Y en tercer lugar y último, la equidad, trabajar por la equidad, porque si la inequidad social es uno de los indicadores más tremendamente negativos del país, pues cómo se puede contribuir desde la cultura de la legalidad y la integridad a resolver eso, trabajando la equidad para que se venza la inequidad. Bueno, ya escucharon, señores servidores públicos, tenemos que desarrollar muchos valores para poder servir como funcionarios. Nuestro objeto de ser es el ciudadano, y es a ellos a quienes debemos servir y atender de una manera eficiente. Doctor Yarse, los líderes son multiplicadores de la cultura, la legalidad y la integridad. ¿De qué manera lo hacen? Pues mire, los líderes multiplicadores están participando, ya lo están haciendo actualmente. Hemos estado ya en 6 entidades públicas y en distintas localidades del país. Hemos estado ya trabajando con grupos de servidores públicos, con la presencia ya en cada ocasión de algunos de los multiplicadores, de los formadores, para que ellos experimenten lo que han aprendido, lo comuniquen a los demás y nosotros los acompañamos para transmitirles, ayudarles a transmitir los contenidos básicos de la cultura de la legalidad y la integridad. Entonces, el resultado hasta ahora ha sido muy positivo, la receptividad por parte de los servidores, todos lo dicen, es una hora muy oportuna, lo estábamos esperando y nos están dando algo que no esperábamos, algo distinto, que no es una cosa teórica y de pura, digamos, discurso, no, que es una cosa práctica y que nos empodera a nosotros para descubrir que la ética la tenemos dentro y la tenemos que proyectar en los demás. El proyecto de la cultura de la legalidad y la integridad tiene unas acciones específicas, unos seminarios, una cartilla, un foro. Háblenos sobre estas acciones específicas, doctor. Sí. Bueno, la acción, aparte de realizar los talleres de formación de formadores y los seminarios con los funcionarios públicos, hay que recordar que el contenido básico de esos seminarios está recogido en un pequeño libro, llamémoslo cuaderno o cartilla, que ya se publicó y que recoge los aspectos fundamentales de la cultura de la legalidad y la integridad que hemos tratado en este programa, de manera que de una manera fácil, gráfica, atractiva, les sirva como instrumento de trabajo tanto al funcionario público en general, a la entidad misma, a los ciudadanos incluso y a otras entidades públicas diferentes y a los formadores como guía de trabajo para saber en qué contenidos fundamentales, que como digo son finalmente tener muy presente que es lo que se entiende por legalidad, por integridad como motores de la cultura de la ética pública. Y luego los ámbitos en los que se trabaja, los 4 ámbitos: persona, familia, organización y sociedad, y los 4 valores que se destacan en esa cultura, que son respeto, confianza, trascendencia y solidaridad. Y usted me preguntaba que por cuáles acciones adicionales. Pues yo diría que hay, aparte de la cartilla, que es como un instrumento, estará el Foro Internacional de Ética Pública, que se realizará el 27 de junio con participación de invitados extranjeros, de invitados a todos los funcionarios públicos del país y especialmente a los que han participado en este programa y a otras entidades. Se les invitará a conocer, a oír experiencias de otros países y conferencistas de otros países y del nuestro que expongan también aspectos fundamentales de esta cultura. De manera que pensemos en que lo que se está haciendo con base en la Procuraduría General de la Nación, con apoyo del BID, que es también muy importante subrayar. Todo esto ha sido posible gracias al apoyo del BID, que ha facilitado que financieramente se pudiera contar con los medios para desarrollar, para todos los costos y para poder desarrollar en la práctica todos estos proyectos. Pero entonces, se aspira a que no solo se haga esto para Colombia, sino que sea un modelo que pueda servir para que desde Colombia se influya en la cultura de la legalidad y la integridad en otros países. Doctor Yarse, yo como servidora pública quisiera asistir al foro. ¿A dónde tengo que acudir? ¿Dónde me tengo que inscribir? Pues, ¿o es un foro cerrado? Sí, no, va a ser un foro abierto, es decir, se va a invitar no solo a los funcionarios públicos, a los servidores públicos que participaron en el proyecto, sino que va a haber divulgación pública del evento, ¿no? Y a toda persona interesada se le indicará también cómo dirigirse a unos determinados sitios o un determinado sitio dentro de la Procuraduría para inscribirse como participante en ese foro.
O sea que se divulgará por los medios, ¿no? También virtuales, a través de la página de la Procuraduría, para que el que quiera inscribirse se inscriba como participante en ese foro. Estamos en Orden y Rectitud en la compañía del doctor Jorge Yarse, director del proyecto de la cultura, la legalidad y la integridad. Doctor, ¿cómo se garantiza la continuidad del proyecto CLIC? Esa pregunta es definitiva, porque todo lo que hemos hablado no tendría piso firme, no tendría consistencia si no estuviera previsto qué va a pasar en el futuro. Y lo que va a pasar en el futuro es que están previstas las formas para que sea sostenible el proyecto, es decir, para que esta primera etapa que se hace ahora de formación de formadores, de formación de unos funcionarios en distintas localidades y entidades, eso pueda proyectarse a lo largo del tiempo, es decir, que se continúe esa acción de los líderes, que se continúe la acción de formación de los servidores públicos, de manera que el cubrimiento sea mucho mayor. Y entonces, para ayudar a eso, se van a crear comunidades virtuales, ¿no? Va a haber un acompañamiento a los líderes formadores y también a los funcionarios para que esa formación sea una formación continua, que sea un proyecto que no dure este año, digamos, y el año inmediato, ¿no? Que sea un proyecto que veamos a mediano y largo plazo, porque no está atendiendo una necesidad temporaria, no está necesitando una necesidad ocasional, sino es una necesidad del Estado, que es la ética pública, que es el contar con entidades y con funcionarios cada vez más éticos. Entonces esa continuidad también la garantizan el hecho de que estamos formando los funcionarios haciendo hincapié en que es su formación como personas. Ellos son los que dan la continuidad a las instituciones del Estado, es su formación de cara a su familia, de cara a su organización y de cara a la sociedad. Entonces también la sostenibilidad va a estar muy garantizada porque no depende de que el funcionario esté ahora en este momento desempeñando una determinada función, porque va a recibir una formación personal y una formación que se proyecte en la familia y que se proyecte en la sociedad, que la puede ejercer donde quiera que esté, y que se van a poner, te repito, una serie de medios auxiliares y de metodologías para que uno que haya estado dentro del proyecto como líder o como funcionario pueda recibir y conectar además todo esto de la cultura de la legalidad e integridad con los demás planes de desarrollo humano y de formación y de capacitación de las entidades públicas. De manera que esto sea como un núcleo básico, permanente, que siempre tenemos que ser legales e íntegros y tener determinados valores éticos para poder desempeñar bien la función pública. Y eso vale ahora y siempre. Bueno, doctor Yarse, muchísimas gracias por su compañía aquí en Orden y Rectitud. Bueno, yo agradezco la invitación tan generosa de parte de ustedes y terminaría simplemente haciendo una invitación muy sincera, muy abierta, muy entusiasta a todos los funcionarios públicos que me escuchan, que a esta aventura, a participar en esta aventura, en este reto de transformar la cultura de las entidades públicas con base en el cambio de conducta. O sea, cuando nos preguntan cómo vamos a cambiar, digamos, cambiamos empezando por nosotros mismos, por la entidad a la que pertenecemos y por la sociedad o el ámbito comunitario en el que nos desenvolvemos. Estemos seguros que si somos éticos, profundamente éticos en lo personal, profundamente éticos en lo familiar, profundamente éticos en lo corporativo, seremos profundamente éticos, trascenderemos a la sociedad y tendremos una Colombia mejor porque será una Colombia más ética. Bueno, con esta reflexión que nos deja nuevamente el doctor Jorge Yarse, terminamos el invitado del día en Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Señal Radio Colombia y las emisoras comunitarias del país. Ya regresamos. Únete a www.facebook.com/Procuraduría General. Responsabilidades semanales. Hemos llegado a responsabilidades semanales, donde tenemos la agenda, las obligaciones que tienen los administradores públicos cada semana. José Ignacio, ¿cuáles son las responsabilidades de los entes territoriales para la próxima semana? Así es, Indira. Estas serían algunas de las responsabilidades que los funcionarios públicos territoriales tendrían que cumplir entre la semana que va del 10 al 16 de mayo. Para los secretarios de educación municipales, departamentales y distritales, les recordamos que a más tardar el día 16 de mayo deben reportar al Sistema Nacional de Educación Básica y Media, el SINEP, la información correspondiente a nómina de los establecimientos educativos
con corte al mes inmediatamente anterior. Secretarios de Planeación Municipal, tengan presente que deben realizar el cargue de los formatos de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo correspondientes a los tópicos administrativos, financiero, comercial y técnico operativo. Como siempre, Indira, nuestra acostumbrada recomendación de las responsabilidades semanales va dirigida a los representantes legales de las entidades públicas, y es que deben tener presente que deben publicar la totalidad de las convocatorias y contratos en todas sus fases en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, el SECOP, de acuerdo con el Decreto 1510 de 2013. Como mensaje para la ciudadanía y los oferentes del Estado, es importante anotar que la información registrada en el SECOP puede ser consultada desde cualquier punto de acceso a Internet en la página www.contratos.gov.co. En el día de hoy, la recomendación gerencial está a cargo del doctor Mario Iván Algarra Lobo, funcionario del Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría. Escuchémoslo. En gerencia pública, la recomendación de esta semana tiene que ver con la atención al ciudadano. Este se constituye en un argumento indispensable para la debida implementación y el correcto manejo organizacional en las entidades públicas. Señores administradores, los ciudadanos son nuestros clientes, quienes demandan nuestros servicios para su satisfacción. Procuremos que estos queden complacidos en razón del buen servicio prestado en nuestras entidades. Muchas gracias, doctor Algarra, por su recomendación gerencial. Ya escucharon, señores administradores públicos. Recuerden cumplir con la entrega puntual de informes y requerimientos con el fin de crear mejores prácticas en la administración pública. Usted conoce sus responsabilidades semanales en Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Escríbanos a prensa@procuraduría.gov.co. Informativo Procuraduría. Iniciamos el reporte de las noticias más destacadas esta semana en el Ministerio Público. La Procuraduría dio traslado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de las quejas presentadas por diferentes actores contra el presidente Juan Manuel Santos Calderón, quien al parecer estaría utilizando su condición de mandatario para reunirse con autoridades locales y departamentales con el fin de asegurar el apoyo a su campaña a cambio de partidas presupuestales. Ante las constantes denuncias de ciudadanos boyacenses, la Procuraduría formuló un llamado a las autoridades de policía para que durante los procedimientos que adelanten no se retengan los documentos de identificación de los ciudadanos, ya que las normas prohíben esta práctica. El Ministerio Público solicitó a los personeros municipales hacer seguimiento a esta alerta preventiva y promover su difusión. Teniendo en cuenta la difícil situación que actualmente tiene la Administración de Justicia en el país, el Ministerio Público realizó el pasado lunes una mesa de trabajo conjunta con el Ministerio de Justicia y del Derecho, la rama judicial y las superintendencias con funciones en justicia civil, con el propósito de lograr una colaboración armónica para la promoción del acceso, eficacia y transparencia en la justicia civil y comercial en Colombia. La Procuraduría solicitó al Consejo de Estado no decretar la medida de carácter cautelar de suspensión provisional de la sanción disciplinaria impuesta por el ente de control al alcalde mayor de la ciudad de Bogotá. El Ministerio Público realizó dicha solicitud argumentando que se denota que no existe una violación real demostrada, que sea manifiesta y deducible de la simple confrontación de las normas que se alegan como infringidas, como lo exige la ley y los criterios jurisprudenciales que rigen el decreto de las medidas cautelares. Invitamos a los oyentes que desean conocer los argumentos jurídicos presentados por la Procuraduría a que visiten nuestro sitio web www.procuraduría.gov.co. Estamos en Orden Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Señal Radio Colombia y las emisoras comunitarias del país. Síganos en Twitter, @PGN_col. Que no le pase a usted. Hemos llegado a esta sección tan importante para los servidores públicos, que no le pase a usted, donde cada 8 días le contamos un caso de lo que no debe hacer en el ejercicio de su labor pública y así pueda evitar faltas disciplinarias. Así es, Indira, en esta ocasión tenemos un caso que ejemplifica errores que se deben evitar en la labor pública. Hoy nuestro invitado es el doctor José David Cabanzo. Él es funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales. Escuchémoslo. Muchas gracias, Indira y José Ignacio, por la invitación a participar en el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación.
El caso que hoy quisiera compartir con nuestra audiencia tuvo lugar en un consejo municipal de nuestro país. Sucedió que para la elección del personero municipal y de la secretaria del consejo municipal se presentaron algunas irregularidades en la convocatoria a las sesiones del consejo durante las cuales son nombrados estos funcionarios. En primer lugar, quien citó a las sesiones para la elección de personero fue el saliente presidente del consejo municipal justo antes de terminar su periodo como presidente antes del 31 de diciembre de una vigencia. De otra parte, los concejales participantes fueron encontrados responsables de haber desconocido lo estipulado en el artículo 35 de la Ley 136 de 1994 al haber elegido a la secretaria del consejo y al personero municipal sin haber realizado de manera previa la convocatoria en el término señalado por la ley, esto es, durante los primeros 10 días del mes de enero, al inicio de sus periodos constitucionales. Por estos hechos, los concejales fueron sancionados con la suspensión de un mes del ejercicio de sus cargos de acuerdo con la Ley 734 de 2002 o Código Único Disciplinario. Señor concejal, que no le pase a usted. Muchas gracias, doctor Cabanzo, por su participación y por contarnos este importante caso que no debe suceder en la administración pública territorial. Les recordamos a los ciudadanos y servidores públicos que pueden presentar sus quejas en la Procuraduría vía correo electrónico en quejas@procuraduría.gov.co o a través del sitio web de la entidad en el Sistema de Atención al Ciudadano en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.co. Así llegamos al final de nuestro programa. Los esperamos en 8 días con más información sobre el acontecer de la gestión pública, con consejos para prevenir los errores y así evitar sanciones, además de orientar a los ciudadanos y de proteger los derechos de los colombianos. Todo lo que necesita saber aquí en este espacio del Ministerio Público. Recuerde que la cita todos los sábados es con Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Señal Colombia y las emisoras comunitarias del país. Hasta pronto. Aquí termina Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.